Hola gente, ¿cómo les va? En este video les voy a mostrar cómo pintar estas zapatillas de cuero y no se olviden de poner me gusta y suscribirse al canal. Vamos a pintar. Muy bien, acá estamos terminando de preparar el set para pintar estas zapatillas de cuero. Esta es la primera vez que voy a pintar zapatillas de cuero, si bien ya pinté zapatillas, pero siempre eran de tela. Así que vamos a incursionar en las zapatillas de cuero a ver cómo nos va. Tengo muchas ganas de pintar, a ver qué sale, qué podemos hacer. Así que tengo estas zapatillas imitación Nike, que son bastante berretas, por decirlo de alguna manera. Pero para la primera prueba va a estar más que bien. Tuve que poner papel adentro para que tomen forma nuevamente, pues la verdad que bastante flojita la forma. Así que bueno, ya rellené mis dos zapatillas, están en blanco y vamos a darle un poco de vida a estas zapatillas de cuero. Bueno, tengo un poquito el set que los voy a ir mencionando, como la acetona, cinta de papel, más cintas de enmascarar acá, varias. También tengo las lijas, promotor de adherencia y bueno, obviamente las pinturas, que vamos a pintar con aerógrafo, obviamente. Bueno, vamos a empezar la tarea del lijado. Después de haber puesto el relleno con papel, vamos a ir al lijado de las mismas. Acá tengo una lija 500 y esta es una 800, ¿sí? Que se va a moldear mejor esta. Y esta es la parte más fea, digamos. En general las zapatillas vienen como con un laqueado. No sé si en este caso lo tengan, calculo que sí, porque el cuero está teñido, ¿no? El cuero no viene blanco. A conciencia, para tener una buena adherencia. Eso es fundamental, ya que las zapatillas tienen mucho, mucho uso, muchos roces, muchas horas de doblarse y demás, así que tenemos que asegurarnos de que la pintura se va a adherir sin problemas y que no se va a salir. A diferencia de de las zapatillas de tela, que la adherencia es muy buena a la tela y no hace falta lijar ni poner inclusive barniz final ni nada por el estilo. Muy bien. Bueno, vamos a usar quitasmaltes. Agarrar con algodón un poco, lo vamos a humedecer acá, bastante. Vamos a una. Muy bien. Nuestras Air Force. Vamos, llega la etapa de enmascarado. Acá con esta plástica. Bien. Ahora vamos a la mejor adherencia. A colocar un pequeño tramo. Nueva también es una de 3M, pero más plásticas. Vamos a pegar un tramo, a ver si.
sí sirve. Son cintas caras, ¿eh? Que depende de la goma, pegan más, pegan menos. Vamos a ir poniendo un poquito de la cinta más, más gruesa, la de papel común. Es claro que no se moldea tan bien, ¿no? La cinta es muy delatora también, ¿no? Si ponemos mal en algún lado, enseguida va a saltar la imperfección, la ficha que está mal. Pero siempre podemos retomar con un pincel, ¿no? Es que si sale mal, cagamos, ¿no? Esto va a llevar tiempo. Voy a utilizar una cinta, viene más gruesa, yo conseguí esta, una cinta Scotch de 3M, un buen pegamento y es de tela. Al ser finita se amolda muy bien. Quiero tener bastante, la mejor precisión posible. Se va moldeando. A pasar el adherente para que la pintura agarre un poco. Promotor de adherencia, ¿qué es esto? Una vez que ponga el promotor de adherencia, lo voy a pintar dentro de los 15 minutos. Si no, no va a tener efecto alguno. Esto para que adhiera más la pintura. Por eso ya preparé el verde, que voy a pintar las zapatillas. A mezclar turquesa, verde y blanco. Sí, esto va a alcanzar muy bien. Vamos a ir aplicando finas capas. La parte más emocionante. Las pinturas me gustan mucho, son terminación mate. Vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien, me gusta el color. O sea, aplicando finas capas. Primero una capa súper suave. El interior de la zapatilla también lo voy a pintar con este color. Bueno, ahora vamos a ir a una segunda mano, empezar a saturar un poquito más. Tratar de ir a un color más definitivo. Así ya tengo una buena capa de pintura. Hacer un salpicado para dar un toque más artístico. No quiero que todo quede salpicado. No quiero la pipa salpicada ni la parte de donde van los cordones. Así que lo encinto y voy a darle 3 tonos de salpicados. Voy a empezar con el blanco. Y tenemos un pincel bastante durito, medio de cerda. No es tan duro. Con el blanco. Mojamos.
Empezamos a aleatorio, ¿eh? Salpicado. Vamos a probar también con amarillo y naranja. Tipo latigazo en algunas partes, en alguna parte más suave. Un poquitito más. Muy bien, luce bien. Me gusta el salpicado que se va logrando. Vamos a poner un poco de amarillo. Amarillo medio. A ver cómo va. Está más diluido el amarillo. Hay que tener cuidado. Muy bien. Un poquito más. Por último, un naranja. Hermoso color, ¿eh? Hermosísimo. Muy bien, vamos a dejar secar. Mientras se seca, vamos a pintar los cordones de naranja. Bueno, vamos a sacar las cintas, a ver qué tenemos aquí y a ver qué detalles vamos a tener que hacer con pincel al final. Con cuidado, sin tironear mucho. No creo que pegó bastante bien. Bueno, acá se chorreó, con mineral, amarillo. Vamos, se cayó la gota. También naranja. Después estaban muy diluidos estos tonos para salpicar. Muy bueno. Me encantan cómo quedaron. Un poquito. Hacer unos retoques. Luego de acetona en un hisopo. Pero hay que tener mucha paciencia. Muy bueno, una experiencia bastante buena, ¿eh? Retoques. Sí. Bueno, ahí estamos. Después de pintar y salpicar, vamos a
pintar esta parte de la suela, que no es cuero, es goma esto, no es cuerina como esto, que vamos a encintar, probar si va esta cintita. Bueno, esto es mucho prueba y error, es mi primer zapatilla de cuero. Vamos a probar si esto pega. Parece que sí. Aparte tiene textura, así que es como que tiene más grip, más, más agarre. Va a ser importante poner el promotor de adherencia. Vamos a encintar vamos a usar la cinta azul, porque la verde se despega un poco. ¿Qué pasa con la cinta azul? Bueno, creo que funciona mejor, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, al rato se empiezan a levantar. Se mueve bien. La cinta de papel. Ahí estamos. Buenísimo. De nuevo ponemos un poquito de adherente, promotor de adherencia. Perfecto. Excelente. Bueno, ya tenemos las zapatillas pintadas, así que llegó la hora del barniz. Vamos a darle la protección a estas zapatillas de cuero, a ver cómo se comporta. En este caso voy a utilizar lo que tengo. Lo que tengo es un barniz laca transparente mate al agua, ideal para pinturas tizadas. Así que bueno, yo creo que esto va a funcionar. Vamos a aplicar a pincel
esto, revolvemos, bien translúcida, ya lo usé para un mural, funcionó bien. Veamos cómo funciona para el cuero. Vamos barnizando, estirando bien. Yo esto lo voy a aplicar dos manos. Voy a dejar secar, como dice, en el modo de uso de la lata, unas 3 horas. Al tacto, en 1 hora va a estar seco, pero bien seco para dar una segunda mano. Va a ser a las 3 horas. Voy a poner una capa bastante generosa, estirando bien. En un principio queda como brilloso, pero después queda bien, bien mate, que es la terminación que quiero dar en esta oportunidad. Vamos a probar con otros tipos de lacas brillantes, a ver qué onda. Esto es bien experimental. Esto tiene que funcionar bien y vamos a ir haciendo nuevos diseños e ir probando diferentes técnicas. En este caso, pintar con aerógrafo. Y voy a dejar para más tarde lo que es la lengüeta y la parte de la suela. Esto está claro que no se va a salir, ¿eh? Y ahí ya tenemos todo el barniz en la parte del cuero. Bueno, llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse a este canal y ponerle me gusta si el video estuvo bueno. También me pueden seguir en las redes como Instagram, Facebook y pueden dejar los comentarios acá abajo. Así que nada más y nos vemos la próxima.